Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Conversemos sobre salud mental. Una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Conduce Ricardo Bascuñán Cisternas. ¿Cómo están todos y todas? Muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo, un nuevo programa de lo que hemos estado desarrollando durante todo este segundo semestre. Conversemos sobre salud mental. Les habla Ricardo Bascuñán, docente de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional y, por cierto, orgulloso exalumno de esta casa de estudios. Hoy día, 20 de diciembre, ya preparándonos para las fiestas de fin de año. Hoy día vamos a tener un día caluroso, no como la semana pasada, 30 grados de temperatura. Por cierto, los mayores cuidados tienen que ver con, obviamente, ocupar bloqueador si es que uno va a pasar mucho tiempo expuesto al sol, así como también, obviamente, y cuidando nuestra salud mental. Lo cierto está en que las actividades de fin de año están llenas de a veces de caos, de que hay que estar organizando cosas a última hora. En fin, por lo tanto, la planificación sin duda nos puede ayudar mucho para poder abordar este cierre de año 2022, en el cual ya hemos ido recuperando la presencialidad a partir después del periodo de confinamiento tan intenso y prolongado que estuvimos, producto del virus COVID-19. Antes de comenzar el programa hoy día, tenemos como invitado a estudiantes de psicología, toda vez de que este programa se ha estado mucho en la línea de promocionar y potenciar el sello de nuestra carrera, el sello de nuestra universidad, y en ese sentido han venido muchos exalumnos y ustedes, por cierto, son los primeros estudiantes. Entonces, antes de, por cierto, presentar a nuestra invitada y a nuestros invitados, cabe destacar dos hechos que son relevantes para ir considerando dentro de todo lo que hemos hecho en nuestro programa. El primero de ellos es que ayer, 19 de diciembre, se, en este caso, estableció como Día Nacional contra el Femicidio, este día, 19 de diciembre, como para conmemorar, desafortunadamente, la alta tasa de femicidio que hemos estado registrando hace ya más de una década, así como también, por otra parte, la importancia de la detección de la prevención, en este caso, y prevención de la violencia hacia la mujer y, por cierto, la violencia de género. Desafortunadamente, estas tasas altas de femicidio nos han venido acompañando. Estamos dentro de los países que tienen una alta tasa de femicidio, y es por ello, por cierto, de que de una u otra forma la idea está en que esto no sea una conmemoración, por cierto, siempre en este caso sea una fecha que nos lleve sin duda a recordar la importancia del buen trato y en particular de la figura femenina. Y como les comento, fecha relevante. Hay un hecho histórico triste dentro de la historia chilena que corresponde a que en 1907, el 21 de diciembre, se produjo una terrible situación que tuvo que ver con la matanza de Santa María. Esto tuvo que ver con que muchas personas que trabajaban en las salitreras, ya sean Humberstone, Santa Laura, Pedro de Valdivia, allá en el norte grande de nuestro país, reclamaron por muchos de los derechos que no se estaban cumpliendo, y desafortunadamente hubo una situación de mucha tensión social y política que llevó a que murieran en un enfrentamiento, entre comillas enfrentamiento, para con el ejército chileno. Las cifras siempre han sido inexactas. Lo cierto está en que muchos autores coinciden en que más de 3.000 personas murieron en un lapso de 10 minutos. Por ello, un punto negro de nuestra historia, y que de una u otra manera la Pampa se nos encarga de mostrarnos a través de su silencio aquella situación que es muy triste, y como diría Luis Advis en la cantata de Santa María, aquello que la historia no quiere recordar. Así que estas dos fechas, sin duda, por lo tanto, nos muestran de una u otra manera la importancia de seguir contribuyendo
en la línea de lo que son los derechos humanos, ¿no? El buen trato hacia la mujer, el buen trato hacia las personas cuando están trabajando. Y en ese sentido, respecto de los derechos humanos, tenemos acá a 3 estudiantes, ya el próximo estudiante, Hernán Gallardo, está por llegar. Estamos con Diandra Bravo, estamos con Cristóbal González. Ellos son estudiantes de 4º año de la carrera de psicología y ellos, y ella, por supuesto, desarrollaron una tesis, desarrollaron en el seminario de licenciatura un trabajo muy interesante respecto al fenómeno migratorio. Hay que recordar que cuando comenzó todo esto que tenía que ver con el fenómeno del salitre, las salitreras que se empezaron a desarrollar a finales del siglo antepasado y particularmente después a comienzos del siglo pasado, generó un enorme interés de mucha gente que vino a trabajar a nuestro país y mucha gente que desde Santiago y desde otras partes de nuestro país también, por cierto, fueron en búsqueda de mejores condiciones de vida a partir del oro blanco que se estaba utilizando mucho, también, por cierto, para elaborar armas y material destructivo en la Primera Guerra Mundial. Diandra, muy buenos días. Cristóbal, muy buenos días. Bienvenido y bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación. Hola, gracias a ustedes, por supuesto. Muchas gracias por su invitación. Sí, pues yo también agradecido de que hayan aceptado la invitación de una u otra manera, porque como les comento, parte del propósito de este programa, por cierto, es seguir estimulando el vínculo tanto con exalumnos, pero también fortaleciendo a aquellos que todavía son parte de nuestra institución. En ese sentido, este grupo de estudiantes desarrolló en su trabajo de licenciatura una temática que tiene que ver con lo migratorio, pero en particular con lo que la literatura y la investigación ha estado denominando el síndrome de Ulises. Entonces, por lo tanto, Diandra, me gustaría, antes digamos, como de que comenzáramos a hablar un poco en específico de ello, pero ¿cómo surgió el interés de querer investigar esto? Bueno, yo creo que mis compañeros y yo teníamos una visión clínica y social de lo que queríamos investigar y bueno, aunamos todas estas visiones y decidimos optar como por la aculturación de los inmigrantes acá en Chile, en nuestro territorio, y el profesor aquí presente, Ricardo Bascuñán, nos ayudó dándole un nombre. Era el síndrome de Ulises, no investigado en Chile, no tanto. En realidad, la bibliografía que encontramos era escasa para lo que deseábamos encontrar. Y eso, y nos dimos cuenta, enfrentamos como... teníamos mucha curiosidad para saber cuál era el nivel de acceso y uso de servicios de salud pública mental, incluyendo hospitalización, que es considerablemente baja respecto a la población local. Claro, y dentro de todo, como derecho humano, el acceso a la atención en salud, por cierto, que no debe considerar raza, religión y procedencia, digamos, como de países. En tu caso, Cristóbal, ¿qué cosas te pasaron mientras tú ibas estudiando el fenómeno migratorio, lo que es el síndrome de Ulises? ¿Qué te fue ocurriendo? ¿Qué te fue llamando la atención? Bueno, al principio en la investigación lo primero que busqué era más temas clínicos del síndrome de Ulises. O sea, los síntomas, cuáles son las causas del problema. Y a poco se dio mayor cuenta problemas sociales que ocurren a través de esta enfermedad, se podría decir, este trastorno. Este síndrome. Sí, y en ese sentido, ¿por qué el nombre de síndrome de Ulises? Uno como que supondría que esta cosa, bueno, yo ya conozco de esto sin duda, pero para quienes nos están escuchando, ¿por qué el nombre síndrome de Ulises para este tema migratorio? Sí, por favor, que quería decir síndrome de Ulises porque se trata más de un nombre que sirve para ayudar a que los padecimientos que sufren las personas inmigrantes no sufran una desvalorización de sus problemas, que las personas a su alrededor digan que no padecen ningún tipo de trastorno o enfermedad o de que sufran algún tipo de diagnóstico incorrecto por parte de profesionales médicos aquí en el país.
es un síndrome que está muy poco visibilizado en Chile y al llamarlo como síndrome ayuda a visibilizar más este problema como una enfermedad de la salud mental. Perfecto. Y Diandra, por ejemplo, de esta cosa de lo del síndrome de Ulises, ¿qué otras cosas más fuiste viendo de este síndrome? Porque también te hace referencia a la literatura de la Grecia clásica, de como... Exactamente, del poema griego de la Odisea, que de ahí que toma el nombre Ulises. Es por esta añoranza, este anhelo del viajero al estar entre islas, atesorando y queriendo volver a su tierra natal, en el fondo. Por eso es que toma este nombre, síndrome. Y también hay que diferenciarlo de una enfermedad. Esto es más bien un cuadro reactivo por el que atraviesa la persona, que es crónico y que responde a varios estresores que se van presentando en la vida de esta persona. Naturalmente, la discriminación es uno de los factores, pero también las condiciones insalubres, la precariedad, ¿cierto? La vulneración, la tasa de homicidios, de prostitución, de drogadicción también. Hay como muchos factores que están envueltos en la vida de esta persona que llega sin tener amparo también legislativo. Claro, porque de una u otra manera se ve en esta cosa como de Ulises, como el viajero. Claro, como una cosa media romántica, pero claramente los tiempos son muy diferentes. Salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad son, por cierto, ejes muy relevantes a ir considerando. Bueno, vamos a ir con nuestro primer corte musical. Esto es de la presentación de Pearl Jam del siglo pasado, ya realizada ya en MTV. Esto es Black de Pearl Jam. Con Ricardo Bascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. 9 de la mañana con 18 minutos, estamos en nuestro programa Conversemos sobre Salud Mental, 107.1 de FM. Y bien, vamos a continuar conversando con nuestros invitados y nuestra invitada. Se acaba de sumar ya al panel Hernán Gallardo, que es otro de los integrantes que participaron de este trabajo. Hernán, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido también al programa. Y en ese sentido, bueno, retomando un poco lo que nos comentaba Cristóbal y Diandra, esta cosa como de un cuadro reactivo, que no necesariamente tiene que ver con un diagnóstico, porque empiezan a aparecer hartos factores. Eso es lo que nos estabas contando, Diandra, hace un ratito, ¿no? Exactamente. Bueno, te saludo, Hernán. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Estamos aquí de vuelta y haciendo un breve recuento de lo que habíamos conversado. Estábamos hablando también de la conmemoración de las víctimas de feminicidio y también sobre el Día de la Matanza de la Escuela Santa María, que hoy día es una fecha súper importante, muy triste, de bastante reflexión, pero hablando también del imaginario, del colectivo, de temas que son bastante importantes en nuestra agenda política, social, está el tema del síndrome de Ulises. Entonces, es bueno analizar y desglosar como todos los factores que convergen y producen este síndrome, porque muchos de esos síntomas responden a precariedades del sistema, son vulneraciones que pudiesen ser tratadas por otros flancos. Entonces, no sé, dándote la palabra, Hernán, ¿qué podrías decirnos sobre también la defensa que tuvimos? ¿Cuáles son otros factores que pudieran estar involucrados en el síndrome de Ulises? ¿Qué responderían más a lo ¿Qué recuerdas, social? Hernán, de lo que estuvieron haciendo? ¿Qué otras cosas más aparecían de lo que a los migrantes les puede estar pasando acá en nuestro país? Bueno, primero que nada, buenos días. Disculpa el atraso. Hubo muchas cosas que pasan. Está todo bien. Bueno, respondiendo a la pregunta de Yandra, podría mencionar alguno que es muy importante y que se ha visto muy marcado dentro de lo que es
los inmigrantes, que puede ser la cultura. No sé si lo habrán mencionado anteriormente. Yo tengo experiencia trabajando con una cantidad abundante de inmigrantes, ya que mucho tiempo he trabajado dentro de La Vega, lo cual me ha dado una vasta experiencia en relación a este tema, gracias a Dios. Y puedo mencionar que el tema cultural igual es influyente en su manera. Yo puedo ver diferentes grupos dentro de mi trabajo que son muy apartados, son muy a su onda, siempre están como en un puro sector. Por ejemplo, los haitianos siempre están en un puro sector y se alejan totalmente del otro. Solamente interactúan cuando tienen que hacer compras. Un ejemplo claro. Y muchas veces he visto que, también como son trabajadores de La Vega, son todos entre mediana y vejez, su estereotipo igual dentro de lo que es el ámbito laboral, pues. Ejemplo, no, es que los haitianos son cochinos, no, es que los haitianos son flojos, los colombianos, los venezolanos. Y igual es un factor bastante influyente a la hora de poder ver este síndrome, porque uno como inmigrante, al escuchar estos, podríamos decir, estos estereotipos que tiene la gente, sobre todo de mediana edad, igual es influyente dentro de uno mismo. Sí, sin duda, porque además que, en el caso de la gente de Haití hay barreras idiomáticas, que por cierto sí tienen un efecto importante, obviamente, en la comunicación. Y por lo tanto, claro, uno comienza a ver esto que tiene que ver con el empleo, con esta cosa de cómo cuando uno cambia de país, uno de los aspectos, no tan solo asociado a vivienda también, sino que tiene que ver con temas de empleabilidad. La gente, Cristóbal, cuando está de un país a otro, ¿podría deprimirse? ¿No podría deprimirse? ¿Qué fue lo que pudiste, junto con Diandra y con Hernán, encontrar en la investigación que estuvieron desarrollando? Creo que dentro de todo este tema que causa el síndrome de Ulises es el proceso de duelo entre cambios de ambiente, entre el país de natal y el país de acogida, y cómo es ese ambiente lo que influencia en el estado mental de la persona, cómo la persona tiene que dejar ciertos aspectos de su vida, como son la familia, los amigos, el lugar donde ha crecido siempre, y ha tenido que tener que viajar a un nuevo país donde hay culturas diferentes, hay personas diferentes, formas de hablar diferentes, y creo que eso también afecta la manera en que se ve la salud mental en estas personas, porque no todas las culturas tienen una forma de ver la salud de distintas formas. También lleva incluido la salud mental. Por ejemplo, muchas de estas personas haitianas, venezolanas, o peruanas también, no tienen mucha idea de lo que es la salud mental, o no la tienen tan en cuenta. Muchas de estas personas que van a consultorios médicos son debido a dolencias físicas, que luego son llevadas a psiquiatras o psicólogos por tema índole de que también dentro del síndrome de Ulises se hallan síntomas de tipo somatomorfo, que son síntomas físicos debido a problemas psicológicos. Exactamente. Y Diandra, Cristóbal hablaba de esto como de un duelo también que se puede dar. ¿Tiene que ver con un tema de pérdida, como que se sintiera que algo se pierde, que se desarraiga cuando la gente cambia de un país, en particular los migrantes que han estado llegando a nuestro país? Totalmente. Hay como un desequilibrio entre las necesidades que son percibidas del ambiente y que no se pueden concretar, no se pueden suplir, y las capacidades del sujeto para poder responder ante ella. Entonces ahí es que se presenta el proceso de duelo y una reorganización de la personalidad de este individuo hasta estos cambios tan radicales, y tiene lugar cuando se da esta situación de pérdida para la persona, en este caso la pérdida del hogar, dejar a toda tu familia, a todos tus amigos, estar inmerso forzosamente por la búsqueda de oportunidades en la barrera a una, digamos, cultura y también idioma totalmente nuevo. En el caso, yo creo que el caso más dramático creo que es el de la comunidad haitiana. Porque ellos no hablan español, a diferencia de, no sé, colombianos, venezolanos, el resto de Sudamérica. Entonces, sin duda, eso, la barrera idiomática, hace que esta persona igual, si es que no tiene una red de apoyo en el país, vaya quedando progresivamente sola
y todo esto sea más difícil de sobrellevar. Es imposible. Por eso es como concomitante y natural que ocurra este síndrome en la persona. Perfecto. Además de, perdón, ¿Sí? pero, porque habíamos hablado, ¿cierto?, de esta soledad y de otros factores culturales también, pero están también los factores laborales. Hay una estandarización de una explotación laboral hacia esta población. Entonces, lo que pasa es que muchos de ellos consiguen empleos part-time, informales, donde reciben el sueldo mínimo, pero son exigidos el doble de lo que se le exigiría a un chileno. Y eso yo creo personalmente que es sumamente injusto, que deberíamos ponerle atención y ojo ahí. Y también, como mencionaba Cristóbal, concientizar más sobre salud mental y los estándares que deseamos. Porque al igual que la población inmigrante, nosotros también tenemos problemas al pedir ayuda psicológica. No está en nuestra cultura ir a terapia. Casi todo lo terminamos somatizando, es decir, como transfiriendo todo este estrés en síntomas más bien físicos, dolor de espalda, dolor de cabeza, mareos, náuseas. Un poco lo que decía Cristóbal de los somatomorfos, digamos. Los somatomorfos, exacto. Pero como para que también nuestra comunidad centralina y radio escuchas puedan entender, es como es eso, en simples palabras, cuando nuestro cuerpo empieza a manifestar pequeñas alertas a las que hay que tomar atención. Por eso es sumamente importante tener una buena red de apoyo y saber acudir por ayuda cuando es necesario. Perfecto. ¿Y tú, Hernán, querías como comentar algo antes de ir a nuestro próximo corte musical? La idea de Diandra, es igual un poco complicado el tema de la salud, aunque tengan los derechos, ya que tienen, por ejemplo, el decreto supremo número 67 y circular A15, el cual les permite, aunque sean inmigrantes, poder acudir a lo que es una salud. Pero igual es complicado, ya que, como estaba investigando un poco, creo que en 2021 solamente el 26.3% de los habitantes de Chile tienen problemas relacionados a salud mental y solamente el 20% se trata de forma formal. Es una estadística bastante preocupante a la hora de poder ver este tema. También lo que estaba investigando es que una política que me gustó del gobierno es que se llama Construyendo la Salud Mental. No sé si la ha escuchado usted. No. Lo estaba leyendo hace poco en la página de la salud de Chile y mencionaba un enfoque más integral, enfocándose también en lo que es la promoción y la prevención de salud en relación a salud mental y también el mejoramiento de lo que son las herramientas que tiene uno para poder tratarse. Sí, sin duda. De hecho, para quienes no nos están escuchando, claro, por cierto, la salud mental empezó a ser más visibilizada cuando se vino este tema de lo que fue la pandemia. Sin duda que también hay otros modelos que el Ministerio de Salud ha estado impulsando, pero también, como hace notar una serie de autores, muchas veces la respuesta del sistema de salud siempre va atrás de lo que realmente va ocurriendo. Bueno, y dentro de todo también hay un enfoque de derechos humanos que, por cierto, ha llevado incluso hasta reestructurar lo que es el Servicio Nacional de Menores, SENAME, hoy día Servicio Mejor Niñez, porque justamente si hay algo que tenemos que garantizar son los derechos de las personas y no sé si llamar el honor de las personas. Vamos con nuestro segundo corte musical. Esta canción la pidió Cristóbal. Vamos con Dishonored y esto es Honor for All. 1, 2, 3, 2, 3.
stand, oh, the harder they fall. We live for today, but we die for the next. With blood in our veins and the air in our chest, so we step into war with our hearts on the line. The dirt on our boots, it shakes free over time. The music, it fades, the violence slows. The darkness, it rises as the sun goes. Well, love is a distant aroma at best, a withering smile that's stuck deep in your vest. The night air, it wraps its fingers around your body, it shakes from a now distant sound. Oh, the sound of her voice, a sweet symphony, played over and over until you are free. The music, it fades, the violence slows. The darkness, it rises as the sun goes. Can you feel the new day rising, climbing up the east horizon? They can't hold us down, we'll fight through. Each and every one will start new. We shall not stumble, no, we shall not fall. We shall not crumble, no, we shall stand tall. With death it will come, as sure as the night. But we will not run, no, we live but to fight. Oh, with blood on our hands and dirt on our knees, we tear at the ones who brought the disease. The music, it fades, the violence slows. The darkness, it rises as the sun goes. Can you feel the new day rising, climbing up the east horizon? They can't hold us down, we'll fight through. Each and every one will start new. Can you feel the new day rising, climbing up the east horizon? They can't hold us down, we'll fight through. Each and every one will start new. Con Ricardo Bascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Bueno, ya son las 9:34 de la mañana. El programa ha estado a una velocidad, como siempre, vertiginosa. De una u otra manera, las temáticas siempre son bien interesantes, las que hemos estado trayendo acá en el programa. Y en particular, quién sabe si no nos está escuchando justamente o en este momento algún migrante que de una u otra forma puede estar sintiéndose reflejado o identificado con lo que estamos conversando. Hernán, tú recién, digamos como mientras estaba la canción, estabas hablándome de algunas estadísticas, ¿no? Y que querías como mencionarlas también. Sí, es que investigando en relación a lo que es salud mental en Chile, me pareció algo preocupante ver que las estadísticas no se establecían de forma adecuada, sobre todo lo que son como páginas que son oficiales como el CNN,
el cual me mencionaba que, como dije anteriormente, el 26.3% sufría alguna enfermedad mental, y luego me metía a otras páginas y me tiraba otra estadística que era un 33.6, algo así. Y eso es lo que yo le quería preguntar, si tiene algún dato específico o sabe cuál podría ser la causa de este... Mira, hay varias cosas. La primera siempre tiene que ver con que las fuentes, como... A ver, un poco para que no nos puedan estar escuchando, en general, cuando uno está realizando algún tipo de investigación, uno se puede encontrar con diferentes autores, investigadores, tipos de estudios. Lo cierto está en que dentro de las cosas que se recomiendan hacer es que uno a veces pueda establecer algunos promedios. Entonces, de un 33 a un 26 uno puede hablar que un 30%, 29%, pero de una u otra manera cuando uno lo lleva a la escala de 1 a 100, porque como son porcentajes, uno empieza a hablar de que 25, 26, 30 personas están teniendo algún tipo de problemática. De la misma forma también uno puede establecer que uno de cada 4 puede estar teniendo algo. De una u otra manera el tema no deja de ser preocupante, y en particular porque uno de los datos que ha ido apareciendo en los últimos años con el fenómeno migrante es el suicidio que muchos migrantes han estado cometiendo acá en Chile, y que probablemente debe estar muy de la mano con este duelo, esta pérdida que estábamos revisando en el bloque anterior. ¿Qué características tiene este proceso de duelo, Diandra? ¿Qué es lo que ustedes empezaron a ver para quienes nos están escuchando y que puede que de otra manera se puedan ver identificados o bien conozcan a algún migrante, y que muchas veces, como suele suceder en salud mental, mis estimados y estimadas auditoras, uno muchas veces por fuera no necesariamente muestra lo que puede por dentro estar pasando? Exacto. Bueno, en el primer bloque de este programa estábamos hablando de todos los factores socioeconómicos que pondrían en vulnerabilidad a la población inmigrante, que sería la alimentación inadecuada, ¿cierto?, el hacinamiento, la exposición al frío, la baja seguridad, los altos índices de delincuencia, prostitución, homicidios, drogadicción, entre un mar de otras situaciones que podrían. Entonces, todas estas situaciones generan un ambiente con una falta de seguridad tremenda. El sujeto no se va a sentir cómodo, no se va a sentir tranquilo, está lejos de su familia, está perdiendo lentamente su identidad, tiene sentimientos de ambivalencia también hacia su tierra natal y el país de acogida. Entonces, estar en este limbo y todo igual lleva a la persona a un estado de regresión psicológica y también a experimentar algunos aspectos infantiles que están arraigados, queriendo amparo, queriendo protección. Entonces, igual es importante por parte del Estado dar una respuesta que no sea de carácter paternalista, sino de empoderamiento hacia estas personas, darles las herramientas para que ellos puedan subsistir y desarrollarse en el campo o área deseada. Y cómo queremos que afecte también a las próximas generaciones, porque esto cabe decir también que es un síndrome transgeneracional que condiciona la experiencia de las futuras generaciones. Entonces, para mí es muy importante poner en un borrador en la agenda política a este tema, que es muy importante. De hecho, uno de los objetivos de nuestro trabajo era establecer este síndrome como un trastorno grave de alta prioridad. Además que dentro de lo que yo estuve revisando en su documento se hablaba de un estrés crónico, una cosa como de que uno está expuesto a esto. A ti, Cristóbal, ¿qué te iba pasando cuando esta cosa de leer sobre el duelo, esta cosa que tiene que ver con pérdida de identidad o transformación de identidad, choque cultural, diferentes factores o características que van apareciendo? ¿Qué te iba pasando a ti mientras ibas leyendo y estudiando? Bueno, en primer lugar, según lo que decía Diandra sobre estas políticas que el gobierno hacía para tratar de ayudar a estas personas inmigrantes, estaba investigando mucho sobre esta enfermedad y me parece bastante increíble, podría decirse, lo que trata esta enfermedad, porque bueno, no hay muchas investigaciones en Chile, pero se notaba
muchos de los problemas que nacen a partir no solo de, problemas de índole político o económico de los países natales de estas personas, sino también problemas que aparecen aquí en este país. Me di cuenta a través de la investigación que hay que el gobierno puso muchas políticas públicas, estrategias políticas para ayudar a estas personas, pero también nacieron problemas a causa de estas estrategias debido a problemas de choques culturales, como lo habíamos dicho antes, problemas de lo que es la salud mental para otras personas, y también problemas con la inmigración no documentada, lo que es el darle derecho pleno a estas personas de salud digna, de calidad, y también hay problemas así de discriminación también. Lo que me parece más interesante es como una discusión que salía en un texto de la Universidad de Chile, que estas personas inmigrantes no sufren de mayores problemas que los ciudadanos chilenos en torno a la salud mental. Decía muy bien acerca de que estas personas pueden vivir correctamente en este país sin ningún problema, pero el problema principal es estos factores de riesgo, estos factores de estrés que los causan, que los acongojan de sobremanera, que sobrepasan su capacidad de afrontar estos problemas, lo que causa estos problemas de salud mental y el síndrome de estrés como una alerta que se podría decir que es como un umbral antes de un problema de salud mental. Pero mire, qué bueno como lo menciona Cristóbal. Como le estaba mencionando en el primer bloque, nos encontramos con Diandra Bravo, con Cristóbal González y Hernán Gallardo. Ellos son estudiantes de cuarto año de psicología de nuestra carrera, y ellos desarrollaron dentro de lo que es la tesis, una de las instancias que existen en cualquier carrera. Hicieron este tema asociado a los migrantes, pero en particular en conocer lo que se estaba denominando en la literatura como el síndrome de Ulises. Y hemos estado, por lo tanto, conversando de las diferentes características, procesos, y en esa lógica, cuando Cristóbal se refiere al concepto de estrés, es dable señalar lo siguiente, que en general el concepto de estrés es increíble la popularidad que ha ganado en las últimas 2 décadas en particular, porque uno se encuentra hasta con niños, obviamente adolescentes, pero que hablan del concepto de estrés, como de estar agotado, de estar cansado. Cristóbal comentó una palabra que tiene que ver con lo que es la capacidad de afrontar, la capacidad de respuesta, vale decir, cómo vamos a reaccionar frente a las cosas que nos están ocurriendo. Y sí, estamos constantemente reaccionando, tratando de resolver las cosas, afrontando las dificultades, por cierto que se produce un determinado cansancio, ¿sí? Y por lo tanto ese cansancio nos lleva a que muchas veces, si no logramos obviamente resolver las cosas que nos están ocurriendo, el desgaste es mayor y por lo tanto se empieza a producir una reacción de estrés. Entonces, en ese sentido, si bien algunas personas con niveles de estrés alto pueden andar irritables, no necesariamente el estrés es así, porque lo que busca el concepto de estrés es hacer notar el desgaste y el cansancio que se ha producido en las personas. Entonces, cuando acá Diandra, Cristóbal y Hernán nos hablan del síndrome de Ulises y también como dentro de un cuadro reactivo, como mencionaba Diandra, como Cristóbal hace notar también de esta capacidad de respuesta, este afrontamiento, cuando Hernán nos comenta estadísticas que, independiente de las variaciones, pero sí son significativas, nos empezamos a encontrar, por lo tanto, con que el grupo de migrantes está expuesto a una tensión alta, tensiones que pueden tener que ver con la falta de un empleo formal, con situaciones que es lo que nos sucede a todas las personas cuando tenemos un problema de salud y tenemos que mirar qué tipo de cobertura tenemos desde ISAPRE o cobertura que tengamos desde FONASA. Ahí nos preocupamos obviamente de nuestro sistema de salud. Obviamente cuando no tenemos problemas de salud en general, como que la persona habitualmente no reparamos en ello. Pero claro, para un migrante que tenga algún problemita de salud, por ejemplo, yo lo conversaba el otro día con un odontólogo
y hablábamos de las urgencias odontológicas. Y claro, él me comentaba que de una u otra manera la gente con menores ingresos económicos o con algún problema económico importante podía quedar marginado de una atención odontológica oportuna. Y por lo tanto nos encontramos, por cierto, con gente migrante que también no tiene un sistema de salud formal, por lo que usted me comentaba. O sea, técnicamente hablando podría asistir al FONASA A, pero como ustedes mencionaban, si no me equivoco fue Hernán el que mencionó esto de estar indocumentados, o tú, Cristóbal, fue que nos comentó. Los dos, me parece. Los dos lo comentaron, claro, no es cualquier cosa, porque finalmente hay fichas de los pacientes que están vinculados al RUT, y si las personas no tienen un RUT, un número, por cierto, es difícil poder almacenar la información y que pueda ser visible para otros profesionales. Bueno, vamos a ir con nuestro tercer corte musical. Vamos con lo que nos pidió Diandra. Esto es Queens of the Stone Age y la canción I Sat by the Ocean. Sat by the ocean and drank a potion, baby, to erase you. Face down in the boulevard, yet I couldn't face you. There ain't no use in crying, it doesn't change anything, so baby, what good does it do? Your friends, they all sympathize, maybe I don't need them to. Imagine I'd be your one and only instead of the lonely one. You, me, and the it's closer, we're passing ships in love. There's nowhere to run away. Said, boy, if you want love, you'll have to go and find it with someone new. Do you know who you really are? You sure it's really you? Lies are a funny thing. They slip through your fingertips because it never happened to you. Time moves on the heels as we fade out of view. Imagine I'd be your one and only instead of the lonely one. You, me, and the love. Silence is closer, we're passing ships in love. You, me, and the love. Silence is closer, we're passing ships in love. Into the light, left with nowhere to hide.
con Ricardo Bascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Ya son las 9 de la mañana con 50 minutos. Como siempre, el programa ha pasado muy rápido. Siempre han venido diferentes personas a hablar tanto de su trayectoria laboral, de sus investigaciones. Vino, por ejemplo, el ex decano, ahora presidente de la Honorable Junta Directiva, el doctor Patricio Silva. Vino una ex directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Francisca Becerra. En fin, también hemos tenido exalumnos que han venido a hablar de lo que es terapia de pareja, particularmente con énfasis en la sexualidad, profesionales que trabajan en el ámbito de las adicciones, otros que trabajan dentro de lo que es la discapacidad cognitiva de los niños y otros con temas asociados al trastorno espectro autista. En fin, y hoy día hemos tenido acá en nuestro programa a Diandra, Hernán y Cristóbal, que son estudiantes de cuarto año de la carrera de psicología, quienes nos han venido a hablar de un fenómeno migratorio que, si bien siempre ha existido en nuestro país, por cierto que en los últimos años ha adquirido una gran relevancia, en particular porque de una u otra manera el número de migrantes ha aumentado. Yo vivo, como yo les he comentado al aire y acá a este grupo de estudiantes y futuros colegas, o casi colegas, que en Independencia, que yo es donde vivo, en algún momento la población migrante era solo asociado a la gente del Perú, que venían desde allá, y hoy en día está la gente de Colombia, está la gente de Venezuela, está la gente de Haití, está la gente de República Dominicana, o sea, hay pluriculturalidad allí en Independencia. Diandra, para ir cerrando el programa, ¿qué recomendaciones o qué reflexiones te dejó el realizar este tipo de trabajo? Muy brevemente, para así darle la palabra a Cristóbal y Hernán para ir cerrando nuestro programa. Bueno, al ver todas estas experiencias que frustran e interrumpen el proceso adaptativo del inmigrante acá en Chile, vimos la forzosa inmersión y relación del sujeto con la lengua y cultura foránea, la falta de garantías legislativas, entre otros, sin número al final de situaciones y adversidades con las que tienen que enfrentarse. Bueno, eso, o sea, el nivel de acceso y uso de servicios de salud pública en términos de salud mental es considerablemente baja respecto a la población local, y eso para mí es un llamado a la agenda política social, a nuestro imaginario colectivo, un llamado a las personas también como para bajar la discriminación, de abrazar un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos, ¿cierto? Abrazar esa identidad. Y que están en busca de una vida mejor, la gran mayoría de ellos. Es Cristóbal. Lo mismo que quería cualquiera de nosotros en una situación así, en búsqueda de oportunidades. Muchas Le cedo la palabra a Cristóbal, una última reflexión para ir cerrando el programa. Creo que, en resumen, el entorno a esta investigación, en torno al síndrome Ulises que investigamos, me parece bastante interesante, como este es un problema de índole muy actual, por el tema de los problemas que aparecen dentro de la inmigración hoy en día, problemas que son sociales, problemas que son políticos, económicos, que aparecen no solo a nivel nacional, sino también a problema mundial, no solo que aparece en Chile, sino también en otros países como el tema de Ucrania, el tema de Israel, temas así también que puede aparecer en Europa también. Es un tema bastante interesante que se puede explayar, no sé cómo se dice. Pero un área fecunda, claro, de investigación, como diríamos. Todavía tenemos un montón de investigación aquí en el país, solamente que necesita más visibilización. Sí, perfecto. Y Hernán, para ir finalizando, muchas gracias. Voy a tomar la idea de Cristóbal, que decía que es un área que da para explorar, sobre todo, como lo mencionaba, no me acuerdo quién lo mencionó, que igual nos costó encontrar textos relacionados acá en Chile sobre el síndrome de Ulises. También mencionar este elemento que es muy importante, que es multifactorial. Ese es como lo principal que podría yo mencionar, y además de las políticas que se están tratando de implementar con este gobierno.
Claro. las cuales buscan una mejoría. Y sin duda, además, que para ir finalizando el programa, esta iniciativa de la OMS y la OPS refería a lo que son los determinantes sociales de la salud, donde no tan solo el acceso a la salud, a la educación, vivienda, alimentación, transporte, la equidad, ambiente saludable, entre otros factores, por cierto, pero que van condicionando nuestra situación de salud. Diandra, Hernán Cristóbal, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Y para cerrar, obviamente vinculado a la identidad nacional, nos vamos cerrando con Iyapu y esto es Vuelvo. Que estén muy bien, buena semana. Chau, chau. Adiós.